Con la llegada del sexto vídeo de orientación, el sitio web Podemos Bailar actualizó después de un largo tiempo. Entre las cosas nuevas se encuentra la entrada 04 caja, la cual, recordemos, es donde Metauro aparece por primera vez. Al entrar a la cuarta entrada descubrimos varias imágenes, archivos recolectados por los agentes de Podemos Bailar, acerca del villano, Metauro. Voy a tratar de explicar su historia cronológicamente, según lo mostrado en estas imágenes. Hay algunas que no tienen fecha, otras que son difíciles de interpretar, por lo tanto ciertos aspectos podrían quedar como especulación y teoría. El documento más antiguo aparenta ser el siguiente. Se nos presenta un profesor, un hombre llamado Dr. Dimas Rendón Soler. Aparentemente al momento de firmar este documento, Dimas tiene la edad de 36 años y, como señala en la imagen, él nació en 1980. Por lo tanto, este documento debería ser del 2016. Sin embargo, debido a imágenes que vendrán más adelante, probablemente la edad o la fecha de nacimiento esté equivocada, por lo que es muy probable que la fecha real de este documento sea antes del 2011 por un motivo que explicaré después. Un dato interesante es que su cumpleaños es un 20 de mayo, información que resultará curiosa más adelante. Dimas es procedente de Málaga, España, una ubicación que es real. Según este documento, Dimas fue un profesor en la Universidad de Málaga, la cual es una universidad que existe en la vida real en la ciudad con el mismo nombre. Dimas fue profesor de biotecnología avanzada y biología molecular. Wikipedia describe la biotecnología así. La biotecnología es el uso de técnicas para la modificación de organismos vivos, aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. Y la biología molecular, según Wikipedia, es: la biología molecular es la que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Ambas ciencias le ayudarían a Dimas en su transición como villano. El documento también nos deja saber sobre su esposa en aquel entonces, una mujer llamada María Rafaela del Carmen. Sabremos más sobre su relación con Dimas más adelante. La imagen siguiente es una noticia de un periódico. Esta noticia dice ser del año 2011. También menciona que Dimas tiene 36 años de edad, misma edad señalada en el documento anterior. Si la fecha del periódico es exacta y la información de la edad de Dimas es verdadera, significaría que su año de nacimiento real es 1975 y no 1980 como mostraba la imagen anterior. Debido a los acontecimientos que vendrán más adelante, tiene sentido que el documento anterior sea antes de esta noticia del 2011, por lo tanto lo más probable es que el documento anterior tenga la fecha de nacimiento y la edad de Dimas errónea. Pasando de vuelta a la noticia, aquí se nos describe a Dimas Rendón Soler como un activista loco y extremista quien intentó detener una pamplonada en San Fermín, España. Una pamplonada consiste en encerrar toros y después correr para no ser alcanzados por ellos. Esto parece ser referencia a las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona en España. Estas actividades son consideradas, con mucha razón, como maltrato animal. Se da a entender que Dimas no estaba de acuerdo con esta actividad, pero nadie más quiso apoyarlo, por lo que por su cuenta intentó detener la pamplonada poniéndose frente a los toros y usando sus propias manos, resultando así gravemente herido hasta estar al borde de la muerte. También aprendemos que Dimas y su esposa María tienen 4 hijos. Algo a destacar es que este accidente se lleva a cabo el 20 de mayo,
se lleva a cabo durante el cumpleaños de Dimas. Ahora pasemos a los datos que nos da el hospital. Los procedimientos que aplicaron para saber el estado en que se encontraba Dimas fueron los rayos X, ultrasonido y ecocardiogramas, para conocer los daños en huesos, órganos internos y corazón respectivamente. La siguiente imagen muestra los resultados de los rayos X. La radiografía fue sacada el mismo día del accidente a las 7:30 de la mañana. En el siguiente documento podemos saber mucho más acerca de los resultados. Las heridas internas que sufrió Dimas dieron como consecuencia hemorragias internas. Ambos brazos sufrieron fracturas de húmero, cúbito y radio. Sus piernas sufrieron daño permanente, su rótula está destrozada por lo que necesitará prótesis. También hay fracturas expuestas en huesos metacarpianos y en el omóplato. Aparte de las heridas de Dimas, se nos describe un poco el aspecto físico del hombre, lo que nos da una idea de su apariencia antes de convertirse en Metauro. Teniendo él ojos oscuros, corto cabello castaño oscuro y pesando 120 kilogramos con una estatura de 183 metros. 120 kilogramos es un peso excesivo, sin embargo no puedo decir si es obesidad o musculatura en este punto. Pasemos a la siguiente radiografía, sacada 2 días después del accidente. La radiografía es del día 22 de mayo a las 2:45 de la tarde. Es el resultado de la cirugía en una de las rodillas de Dimas, la prótesis en la rótula fue colocada. El siguiente documento vuelve a ser de la Universidad de Málaga. La fecha es 4 de marzo del 2012, casi 10 meses después del accidente de Dimas Rendón Soler. Este documento informa a los docentes de la universidad que Dimas renunció el día 1 de marzo. Es un misterio si Dimas realmente renunció o fue forzado a renunciar por su posible mal estado mental y físico. Sigamos con la siguiente imagen en la cronología. Es un acta de divorcio, efectuado el 15 de mayo del 2012, 2 meses después de la renuncia de Dimas a su empleo y casi un año después de su accidente. La exesposa de Dimas, María Rafaela del Carmen, se quedó con la custodia de sus 4 hijos y con la mitad de los bienes. Dimas debió pagar el juicio. La vida de Dimas parece ir de mal en peor. Un curioso y triste dato es que el divorcio se efectuó 5 días antes del cumpleaños de Dimas. Ahora pasaremos a las siguientes imágenes, pero antes de ello debo aclarar que la cronología no está clara puesto que no tienen fecha exacta, por lo que solo puedo especular sobre su orden y teorizar sobre su significado. En esta imagen se explica que se mandó a hacer una orden de allanamiento para registrar la casa de Dimas ya que es sospechoso de invasión de propiedad privada, específicamente en las instalaciones de un grupo farmacéutico llamado Borussia. El crimen ocurrió el 24 de agosto. No dice el año, pero lo más seguro es que ocurra en el 2012, unos 3 meses después del divorcio de Dimas y María. Lo que Dimas buscaba en este grupo farmacéutico puede estar relacionado a ciertos compuestos para incrementar su fuerza y resistencia, que serán encontrados en su sangre más adelante. Es posible que para este momento Dimas esté obsesionado por volverse más poderoso, volviéndose adicto a estas sustancias y preparando su primer paso para convertirse en villano. Las siguientes imágenes pueden ser la evidencia del crimen acontecido. La primera imagen parece ser cabello, la siguiente no la sé interpretar, parecen fragmentos de algo. La tercera imagen es un hisopo, se utiliza para tomar muestras. Las imágenes que siguen tampoco están del todo claras para mí, por lo que debo aclarar que es solo mi suposición, que están colocadas alrededor de este tiempo en la historia. Vemos aquí las huellas dactilares de Dimas Rendón Soler. Es posible que después del cateo él haya sido arrestado,
pero es algo que no puedo asegurar ya que no hay verdadera evidencia de que Dimas fue a prisión. Puede que las huellas las haya tenido la policía desde antes y sus huellas hayan podido ser encontradas en las instalaciones del grupo farmacéutico y por lo tanto esa fue la prueba de que Dimas cometió el delito. En mi opinión, Dimas escapó y continuó haciendo experimentos con sustancias y drogas sobre sí mismo, por lo que se ve a continuación. Esto de aquí es el hematograma o hemograma de Dimas. No sabría decir el motivo por el que sacó este análisis de sangre, y si en dado caso de que fue a prisión, si se lo sacó antes, durante o después de su encarcelamiento. Puede que los experimentos realizados hacia sí mismo le hayan provocado efectos secundarios o simplemente quería ver el avance de su estado físico. Hablemos de las plaquetas. Wikipedia las describe de la siguiente manera. Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar una hemorragia excesiva. Por otra parte, si el número de plaquetas es demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos y ocasionar trombosis. Al parecer Dimas tiene agregados plaquetarios, lo cual quiere decir que tiene cúmulos de plaquetas. También podemos observar que los valores de la serie blanca y la serie roja son superiores a la normal. Los valores normales son los siguientes. Dimas excede los valores normales, pero como explica su hemograma, él se adaptó a la alta cantidad de glóbulos en su cuerpo gracias a químicos desconocidos. De ser lo contrario, Dimas padecería policitemia, leucocitosis y otras enfermedades. El hemograma menciona que se encontraron muestras de sangre humana combinado con ADN taurino y compuestos diversos de incremento de masa muscular, entre ellos los esteroides, creatina, un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas de algunos organismos vivos, proteína modificada con un elemento para que la velocidad de reacción sea superior, suplementos alimenticios, alanina, y complementos para la masa muscular y resistencia cardíaca. Lo más relevante es que Dimas mezcla sangre humana con ADN taurino, por lo que aquí ya buscaba formarse su apariencia y habilidades de toro. El siguiente acontecimiento registrado ocurre el 13 de febrero del 2013. A poco más de 11 meses desde que Dimas renunció a su empleo y a casi 2 años desde su accidente, Dimas hace su debut como villano. Esta vez cumple con éxito lo que intentó 2 años atrás. No es una pamplonada como la vez anterior, sino una corrida de toros. A diferencia de hace 2 años, esta vez sus habilidades fueron suficientes para cumplir su objetivo. Dimas direccionó por sí mismo los toros hacia el público inocente, hiriendo a 457 personas y matando a 33. Siendo considerado este acto como un ataque terrorista. Debo decir, si Dimas antes era acusado de ser un extremista, esta vez es verdad. A pesar de que el maltrato que reciben los toros en estos eventos es deplorable, atentar contra vidas inocentes es igual de malo. Dimas se había convertido en un verdadero villano. La noticia describe a Dimas como un nuevo villano con aspecto taurino, lo que significa que sus experimentos lo mutaron o está utilizando algún traje mecánico para conseguir esa apariencia, probablemente ambos. Avancemos a la siguiente noticia, ocurrida el 17 de marzo del 2013. Ocurre un mes después del ataque anterior, esta vez Dimas asalta un banco, posiblemente para poder financiar sus experimentos y su traje a prueba de balas y, quizá, para poder pagar los servicios de Black Hat Organization. La noticia llama a Dimas Hombre Toro, su primer nombre de villano antes de ser conocido como Metauro. ¿Podría ser este el nombre que le dieron los medios o el nombre que Dimas escogió antes de finalmente decidirse por Metauro? Dimas se enfrentó a un héroe llamado El Torero,
pareciese una curiosa contraparte a Hombre Toro, pero el héroe fue vencido. No se alcanza a leer explícitamente que el torero fue asesinado por Hombre Toro, pero a juzgar por la sangre en la fotografía y que el texto dice que recibió una corneada, las heridas pudieron haber sido fatales por lo menos. Las siguientes cartas no estoy del todo segura de que se encuentran en esta parte de la línea de tiempo. Es posible que se ubiquen antes del primer ataque de Dimas como villano, pero a mi parecer tiene sentido que se ubiquen en este momento. Dimas, o Metauro como ahora se hace llamar según su firma, finalmente contacta a Black Hat Organization para solicitar su apoyo. La carta no tiene fecha, así que solo puedo especular en qué momento está ubicada. Si pensamos que está ubicada antes del primer ataque en la corrida de toros tiene sentido, puesto que esta carta explica que Dimas busca crear una sustancia especial para aumentar su fuerza física y su fiereza en combate. Podría tratarse de que apenas va a pasar por el proceso de mejorar e inmutar su cuerpo. Además menciona que Dimas no tiene en ese momento recursos monetarios para poder pagar los servicios de la organización, lo cual podría explicar por qué asaltó un banco después de la corrida de toros. Sin embargo, hay detalles que podrían contradecir el hecho de que se lleva a cabo antes de la corrida de toros. En la carta Dimas se refiere a sí mismo como villano cuando aún no era reconocido como uno. Se menciona que es perseguido por la policía en todo el país cuando hasta esa fecha lo único que, hasta donde sabemos, había hecho era invadir propiedad privada. Por lo que es un poco más lógico pensar que Dimas, es decir Metauro, escribió esta carta cuando ya llevaba algo de experiencia como villano. Dice querer terminar una sustancia para mejorar sus habilidades físicas. Sabemos que Metauro siempre busca tener poder mediante sus experimentos, y aunque ya tiene una fuerza mucho mayor que la de un humano normal, él busca más. Dice querer poder atravesar muros sin salir herido, ser tan grande como para poder cargar un toro sin problema. Lo de cargar un toro se verá referenciado en una noticia más adelante. Tiene sentido que la policía de todo el país lo busque ya que se convirtió en un villano en extremo peligroso, habiendo ya matado a muchas personas. Así que esta carta fue escrita cuando Metauro ya llevaba un tiempo como villano. Él solicitó a Black Hat Organization asistencia para terminar una sustancia que aumentaría sus habilidades y ayuda para evitar a los agentes de la ley. Metauro aclara que en ese momento no tiene recursos monetarios para pagar los servicios de la organización, pero que espera poder negociar con Black Hat, prometiendo que hará lo necesario para pagarle. Esto es algo que le costaría muy caro a Metauro a futuro. Un tiempo después, Metauro recibe la respuesta. Black Hat Organization le comunica a Metauro que están interesados en su caso, por lo que deberá presentarse en sus instalaciones para negociar. Como sabemos, las instalaciones de Black Hat Organization se encuentran en Hatchville. Podemos suponer que a partir de aquí Metauro obtiene una membresía, como cliente de Black Hat Organization. Parece ser que desde aquí Metauro obtiene la apariencia que todos conocemos. Pasemos a su siguiente crimen del que tenemos registro. Ocurrido el 26 de marzo del 2014, han pasado 13 meses desde que Metauro inició su carrera de villano, y un año desde que se enfrentó al torero. Parece ser que Metauro ya se ha vuelto un villano recurrente, especialmente durante las corridas de toros, siendo conocido como el villano Hombre Toro. Este ataque marca la primera aparición de Metauro con el traje metálico que nosotros conocemos, seguramente elaborado con la ayuda de Black Hat Organization. Parece ser que en este ataque, Metauro no causó mayor conmoción más que secuestrar a un toro y herir gravemente a un torero de nombre Rubén de los Reyes Barragán. Metauro escapó antes de que las autoridades llegaran al lugar. Como se ve en la fotografía, Metauro se llevó el toro cargando,
clara referencia a la petición de su carta enviada a Black Hat, demostrando que los servicios de la organización fueron eficientes al poder cumplir sus metas y al lograr evadir la ley. A partir de este ataque es posible que el público comenzara a reconocer a este villano bajo el nombre de Metauro. Continuemos con el resto de la historia, cuando las cosas se tornan más trágicas y tristes todavía para nuestro villano. Damos un salto de 3 años y 8 meses y medio. Metauro recibe otra carta de Black Hat Organization, esta vez para informarle que tienen capturada a su familia, es decir su exesposa y sus 4 hijos. Le piden que notifique cómo sus servicios le han ayudado a ser un buen elemento criminal. Esto quiere decir que quieren que Metauro lo diga en un anuncio comercial. Ese anuncio comercial ocurre en el 4.º vídeo de orientación, donde vimos a Metauro por primera vez. El secuestro de la familia y lo que le piden a cambio de su liberación en esta advertencia seguramente es el cobro a pagar por el contrato del servicio de la organización desde años atrás. Recordemos que en aquel tiempo Metauro no tenía con qué pagarle y prometió que haría lo necesario para pagar, y nosotros sabemos las crueldades que puede cometer Black Hat al momento de cobrar. A pesar de ello, la carta no asegura que la familia de Metauro será liberada una vez él haga su declaración, sino que especifica que al finalizar continuarán con la siguiente fase, para liberar a su familia. Se le ordena a Metauro ir a las instalaciones de la organización el día 7 de diciembre a las 7 de la tarde. La carta no lo dice, pero el año es el 2017. El mensaje finaliza con la firma de Fluke. Lo siguiente es este documento, una cédula de personas desaparecidas. La familia de Metauro, su exesposa María del Carmen y sus 4 hijos, Amelia, José, Lía y Javier Rendón del Carmen. Se nos da algunos datos de ellos. María tiene 38 años con 1,74 metros de altura. Amelia tiene 12 años y mide 1,44. José tiene 13 años y mide 1,21. Lía y Javier son los más pequeños con 8 años de edad. La niña mide 1 metro y el niño apenas 90 centímetros. Se reporta que la familia desapareció el 7 de diciembre del 2017, es la misma fecha que Black Hat Organization le ordenó a Metauro presentarse en sus instalaciones. La familia salió de su residencia a bordo de un vehículo color negro de placas TAT 3451. A las 6 de la tarde. La cita de Metauro con Black Hat Organization se llevaría a cabo a las 7 de la tarde, pero no hay forma de saber las horas transcurridas de un evento a otro debido a la zona horaria. La familia desapareció en España. Las instalaciones de Black Hat Organization pueden estar al otro lado del mundo donde el uso horario es diferente. Esta cédula de personas desaparecidas fue sacada 2 semanas después de la desaparición de la familia, es decir alrededor del 21 de diciembre. Lo que ocurre después es el 4.º vídeo de orientación, el vídeo publicado el mes de enero. Vemos a Metauro haciendo publicidad de Black Hat Organization, apareciendo en el anuncio comercial. A la vez podemos verlo muy preocupado acerca de su familia, con deseos de verlos. Quizá le permitan verlos, pero lamentablemente esto no será suficiente para que la familia sea liberada, ya que como se lee en la carta que la organización le envió, aparecer en este anuncio solo era una parte de lo que le obligarán a hacer. Este anuncio es lo último que sabemos sobre Metauro. Sigamos con la última imagen en el archivo guardado en la página Podemos Bailar, el registro más reciente. Una noticia de periódico del 23 de enero del 2018, casi un mes y medio desde que la familia de Metauro desapareció. Han pasado casi 7 años desde el accidente que cambió la vida de Dimas Rendón Soler. A casi 5 años desde su primera aparición como villano. Casi 4 años desde que apareció con el traje metálico que conocemos.
Esta noticia solo dice que Metauro no ha vuelto a atacar desde el año pasado. La gente no ha dejado de estar alerta por si él vuelve a aparecer, pero ha habido tranquilidad sin él. Sabemos que Metauro está a merced de Black Hat Organization en esos momentos, haciendo lo que le ordenan por mantener a su familia a salvo. No sabemos qué pasará con Metauro y su familia de aquí en adelante. Dimas Rendón Soler fue un hombre que intentó defender sus ideales, proteger a los animales que tanto amaba, lo que lo llevó al terrible accidente que arruinó su vida. De ahí pudimos ver cómo poco a poco iba dejando su vida anterior. Su esposa lo abandonó por su obsesión de obtener el poder suficiente para detener el maltrato hacia estos animales y poder vengarse de los que disfrutan de este acto. A pesar de ser un villano que cayó profundo en la oscuridad, volviéndose un homicida, aún así ama mucho a su familia y haría lo que fuera por protegerlos. Lo que no está anotado en las imágenes oficiales y el orden de los acontecimientos son solo especulaciones e interpretaciones mías, por lo que pude equivocarme en el orden de algunas imágenes, puesto que no todas son claras. Así que lo que no es oficial es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.